El segundo nivel de la metodología de evaluación posísmica es el llamado método de evaluación intermedia. Tiene dos objetivos. Primero, confirmar y en su caso modificar el tipo de aviso que se colocó tras la evaluación rápida. El segundo objetivo es el de evaluar de manera aproximada la seguridad estructural ante fuerzas laterales inducidas por el sismo de este edificio, de modo de poder recomendar acciones futuras para este edificio. ¿Cuáles son posibles acciones futuras? Primero, el de permitir el acceso y uso del edificio, cambiando del color amarillo o rojo que estaba asignado previamente al color verde. O bien, aplicar una evaluación profunda para fines ya de una rehabilitación, que corresponde al tercer nivel. La tercera de las recomendaciones es la de demoler el edificio en virtud de su precaria seguridad estructural y, si es el caso, de la severidad del daño. La metodología de evaluación intermedia, entonces, se aplica después de la metodología de evaluación rápida. Se aplica días y semanas después de la ocurrencia de un sismo. Se aplica durante el proceso de recuperación dentro del ciclo de gestión del riesgo de desastres. En condiciones ideales, la evaluación intermedia se debe de realizar por brigadas de inspección integradas por al menos 2 ingenieros estructurales con experiencia en diseño sísmico en los edificios del material y modalidad constructiva como la del sujeto de evaluación. Es decir, si el edificio que se va a evaluar es un edificio de concreto con muros diafragma de mampostería, es conveniente que los 2 ingenieros estructurales que participen en la brigada tengan experiencia en el diseño y comportamiento de este tipo de edificios de concreto con muros diafragma de mampostería. En aquellos casos en donde se haya anticipado problemas de origen geotécnico, como es el caso de deslizamiento de laderas, es conveniente que participe también en la brigada un ingeniero geotécnico o geológico para poder revisar adecuadamente la condición. En ocasiones es conveniente hacerse acompañar de trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, antropólogos o de maestros de escuela que permitan comunicarse más adecuadamente con la comunidad educativa. Esta brigada de inspección, a diferencia de la del método de evaluación rápida, que solamente fue desde el exterior, salvo casos especiales, esta sí va a entrar a revisar el edificio. Por ende, va a tener una evaluación externa como tendrá una evaluación interna. Igualmente, seguiremos pasos. El primer paso va a ser revisar la información disponible del edificio. Puesto que este edificio ya fue evaluado anteriormente, es necesario entonces revisar el formato de evaluación rápida. Podemos revisar además información disponible, cuando exista, en el archivo documental normativo. De nuevo, conviene iniciar con aquellos edificios con una secuencia asignada en su nombre, según las manecillas del reloj. Iniciamos con la revisión del edificio desde el exterior, siguiendo los mismos pasos que para el método de evaluación rápida. ¿Qué queremos cerciorarnos con esto? Que las condiciones externas no hayan cambiado o que los daños observables desde el exterior no hayan aumentado. Si, por ejemplo, tenemos derrames y fugas que no estaban reportadas, o tenemos daños mayores o desplazamientos laterales que han venido aumentando con el tiempo, debemos de registrarlo y no vamos a poder entrar. Nos vamos a quedar únicamente con la evaluación externa. Si vemos que el edificio no ha tenido mayor daño del reportado originalmente, podremos inspeccionar el edificio desde el interior. De nuevo, tenemos que identificar por dónde vamos a entrar y por dónde vamos a salir en nuestra revisión. Debemos identificar si hubieron daños previos a la inspección que nos permitan discriminar del daño que produjo este sismo de los que habían sido producidos por sismos pasados o bien por condiciones pasadas, ya sea de falta de mantenimiento, de asentamientos del terreno, etc. La primera actividad en el interior del edificio es identificar los sistemas resistentes a cargas gravitacionales y a fuerzas laterales. Es posible que esto implique el retiro de acabados de yeso o bien de algún otro tipo de material. A diferencia del método de evaluación rápida, que fue una evaluación somera de unos cuantos minutos, aquí sí podemos dedicar más tiempo solicitando al director o al propietario de la escuela que se retiren aquellos elementos que nos impidan revisar el sistema estructural. Examinaremos las zonas visibles del sistema estructural, identificaremos el tipo
severidad y extensión del daño en columnas, muros, vigas, losas. Mediremos el ancho de grietas de los elementos mayormente dañados. Haremos fotografías y haremos los croquis necesarios. Esto lo haremos tanto para el sistema resistente a cargas gravitacionales como para el sistema resistente a fuerzas laterales. Recordemos que en algunos casos los elementos estructurales son comunes a los dos. Por ejemplo, un muro de carga de mampostería o un muro de carga de concreto va a tener las dos funciones: resistir las cargas gravitacionales y resistir las fuerzas laterales. Posteriormente haremos algunas mediciones muy sencillas pero muy importantes para poder estimar la seguridad estructural. Son mediciones de la geometría del edificio, es decir, longitudes, anchos, alturas de entrepiso, así como medir las secciones de los elementos resistentes, las dimensiones de las columnas, de los muros, de las vigas. Y con esto elaboraremos un croquis a mano alzada con la información que hemos capturado. Si tenemos a nuestro alcance un sistema en un teléfono inteligente o en una tableta en donde podamos capturar esta información, pues mejor aún. Revisaremos como paso final en el ámbito de la estructura, revisar la cimentación y el sótano, de manera que podamos identificar si existen elementos fracturados, asentamientos totales, diferenciales o emersiones, así como también medir las distorsiones y los desplazamientos horizontales. El paso número 4 implica inspeccionar los peligros causados por elementos no estructurales, como puede ser el caso de pretiles, techumbres, fachadas, plafones, lámparas de iluminación, muros divisorios, muros desmontables, instalaciones, equipo mecánico, eléctrico y electrónico, tinacos u otros apéndices. Finalmente, el paso número 5 será llenar el formato de evaluación intermedia y asignar el aviso de seguridad estructural y uso del edificio. En este formato capturaremos la información que registramos, le anexaremos los croquis con las dimensiones y con los tamaños máximos de grieta que habremos medido y podremos entonces estimar la seguridad estructural del edificio. Si el sistema electrónico lo tenemos disponible con nosotros en un teléfono inteligente o en una tableta, en ese mismo momento estimaremos la seguridad estructural. Si no, lo tendremos que hacer en gabinete. Una vez que hemos asignado el aviso de acceso de seguridad, lo colocaremos en el edificio y lo explicaremos a la comunidad educativa con objeto de que conozcan el estado del edificio.